Buenos días compañeros y profesor, mi nombre es Ulises Román Murillo de tercero A y yo voy a presentar lo que es el ciclo de refrigeración. Bueno, ¿qué es el ciclo de refrigeración? El ciclo de refrigeración es un proceso que consiste en bajar o mantener el nivel de calor de un cuerpo o espacio. Esta es la sensación que comúnmente llamamos como frío, pero en termodinámica pues ese concepto no existe. Refrigerar es un proceso termodinámico en el que extraemos el calor y se lleva a otro lugar capaz de admitir esa energía, ya sea el exterior o cualquier otro sitio donde no haya repercusiones o sean muy mínimas. La eficiencia de un refrigerador se expresa en términos del coeficiente de operación y el objetivo de un refrigerador, pues como ya hablamos, es quitar o extraer el calor de un espacio y para esto necesitamos de una entrada de trabajo. Esto se expresa con la siguiente fórmula, que es coeficiente de operación entre el calor sobre el trabajo. Uno de los ejemplos mejor vistos es el aire acondicionado, ya que básicamente lo que hacen es extraer el calor de un cuarto de un sitio y lo arrojan hacia el exterior y nosotros tenemos esa sensación de que el cuarto se está enfriando, que es lo que comúnmente conocemos, como podemos ver aquí en la imagen. Vamos a ver los tipos de ciclo de refrigeración. Para hablar como tal de los demás ciclos de refrigeración, primero tenemos que tocar lo que es el ciclo de Carnot inverso, ya que este ciclo es totalmente reversible porque permite que los cuatro procesos que comprenden el ciclo pues puedan invertirse. Un refrigerador que opera bajo este ciclo es llamado refrigerador de Carnot. Y aquí tenemos el esquema, como vimos anteriormente, que es compresor, evaporador, turbina, condensador. Y aquí una gráfica de cómo se hace este proceso. Uno de los inconvenientes del ciclo de refrigeración de Carnot, que como mero dispositivo práctico radica en los procesos de compresión y expansión. En general, pues debe evitarse comprimir una mezcla húmeda por el daño de las presencias de pequeñas gotas líquidas que estas puedan dañar al compresor. El ciclo de Carnot nos sirve para entender un poco sobre el proceso del ciclo de refrigeración, pero tiene muchos inconvenientes, ya que solo sirve como enseñanza o práctico, pero en la realidad pues no se usa. Ahora hablaremos del ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor. Este se basa en el ciclo de Carnot que vimos anteriormente, pero con unas siguientes diferencias, que es el proceso de compresión. El fluido de trabajo solo debe estar en la fase de vapor. Otra de las diferencias es que para expansionar el refrigerante es recomendable que utilicemos dispositivos económicos y que no requiera de mantenimientos. La temperatura de condensación no debe delimitarse a la zona de saturación. Y aquí tenemos unas más sobre lo que es el ciclo de refrigeración, como pasa hacia el compresor, luego pasamos lo que es el condensador, después pasa por la válvula de expansión y finalmente termina de nuevo en el evaporador. El refrigerador doméstico, que es el que usamos todos los días, es el mejor ejemplo o uno de los mejores ejemplos para estos dispositivos, ya que aquí podemos ver en el esquema cómo va haciendo su movimiento, como evapora, luego va a pasar hacia comprimir, luego va hacia el condensador y este ciclo lo repite infinidad de veces. Aquí podemos ver más gráficamente cómo hace este proceso. Ahora hablaremos de los sistemas de refrigeración en cascada. Un ciclo de refrigeración en cascada significa o consiste en efectuar el proceso en dos o más ciclos de refrigeración. Estos ciclos se conectan por medio de un intercambiador de calor, como tenemos aquí en el esquema. Y aquí tenemos aparte cómo en cada una de estas fases realiza su proceso. Y los cuales se llaman el ciclo inferior y ciclo superior. Ahora vamos a hablar un poco sobre el sistema de refrigeración por compresión de múltiples etapas. Es básicamente el mismo que el de cascadas, solo que el intercambiador de calor se puede sustituir por una cama de mezclado, puesto que tiene mejores características de transferencia de calor. Aquí podemos ver un ciclo de refrigeración de múltiples etapas, ya sea que sean dos o tres, pueden ser mayor cantidad.
y tenemos aquí, al igual que el esquema anterior, cómo están unidos y pues son varios ciclos. Aquí tenemos también un diagrama de temperatura contra entropía de un ciclo de múltiples etapas. Sistemas de refrigeración por absorción. El refrigerante absorbe calor al evaporarse y después se condensa para recomenzar de nuevo el ciclo. En estos sistemas de refrigeración, el ciclo se cierra mediante la absorción del refrigerante por un medio de transporte y después se para la disolución por medio del calor para volver a comenzar este ciclo. Aquí tenemos en nuestro esquema cómo se va utilizando este proceso. Tenemos lo que es el primer generador, primera etapa del generador, segunda etapa del generador, cómo pasa al condensador, torres de enfriado, válvula de expansión, tenemos nuestro evaporador, tenemos la parte de la absorción y cómo va recomenzando de nuevo este ciclo. Vamos a hablar ahora del principio de funcionamiento de los principales dispositivos del sistema de refrigeración, es decir, de las partes que hemos estado viendo en los esquemas. Vamos a comenzar con lo que es el evaporador. En esta parte se transfiere el calor o se absorbe de la región fría de lo que es el refrigerante, que experimenta un cambio de fase a temperatura constante. Y el condensador lo que hace es que el refrigerante se condensa al ceder calor a una corriente externa al ciclo. El agua y el aire son las sustancias habituales utilizadas para extraer calor del condensador, que es lo que estábamos viendo anteriormente o al principio de esta presentación con el aire acondicionado que usa estas etapas. Y aquí tenemos un esquema donde se muestra el proceso de lo que es el evaporador y el condensador. Aquí podemos ver cómo van absorbiendo y van extrayendo el calor del condensador. Ahora vamos a lo que es el compresor, el cual, como su nombre nos dice, se encarga de comprimir el refrigerante de manera que al aumentar su presión y obviamente en consecuencia su temperatura, se generan pues temperaturas de sobrecalentamiento, como podemos ver aquí en movimiento, como tiene entrada de gas. Luego tenemos el eje motor, rotor, su estator, su pala deslizante, que es la que hace que tenga movimiento. Y como al hacer este proceso hay una salida de gas. Y pues aquí nos muestra este proceso. Tenemos lo que es la válvula de estrangulamiento. Una vez liberado el calor en el condensador, es necesario revertir el proceso del compresor de manera que se obtengan bajas temperaturas. Al disminuir la presión o estrangular, que es lo que hace esta válvula, disminuye la presión al momento aquí de hacer su funcionamiento y es lo que logra las condiciones requeridas para lo que es el evaporador. Muy bien, pues aquí termina mi presentación. Gracias por escucharme y aquí lo que les presento son las referencias de donde obtuve cada uno de estos conceptos, imágenes y todo el contenido de la presentación. Gracias por todo.